Hola, sean bienvenidos a un nuevo video de Música con Norbert. El pasado fin de semana fui al cine a ver la biopic del rey del rock and roll, dirigida por Baz Luhrmann. Una producción espectacular en todos los sentidos, aunque es ciertamente un poquito polémica. Aunque bueno, siendo el rey la bombástica estrella que era, el embajador de Las Vegas a nivel mundial, no podíamos esperar otra cosa que colores brillantes, luces y recursos visuales que le harían explotar la cabeza a cualquiera. Y aunque esta película se centra un poquito más en representar a Elvis como ese superhéroe americano, sin ahondar de todo en sus adicciones, su violencia, la paranoia, todas estas cosas que lo llevaron a la tumba, la película sí toca temas muy interesantes y es por eso que vamos a hablar de ella en este video. Esta película que probablemente le va a hacer ganar un Oscar a Austin Butler. ¡Arriba la esperanza, abuelita! La película desmonta un mito bastante antiguo en el que se pintaba a Elvis como una persona muy racista. De hecho, se le atribuía la frase: "Lo único que pueden hacer los negros por mí es comprar mis discos y limpiarme los zapatos". Una frase ciertamente fuerte y ofensiva que lo atormentó durante toda su vida y también durante toda su carrera, pero que sin embargo no hay registros de que él haya dicho. Creo que estamos ante una de las primeras fake news, más bien. Antes del internet la gente también se creía cualquier cosa. Elvis nunca negó la influencia que tuvo la música afroamericana en su estilo musical. Este lo llevó a las masas en una época en la que la segregación racial era un problema verdaderamente complicado a nivel social para los Estados Unidos. Pero a diferencia de lo que muchas personas pueden llegar a pensar, el rey no se apropió culturalmente de nada realmente. Más bien quedó atrapado en una lucha entre dos culturas, pues muchas personas afroamericanas lo repudiaban por ser un blanco que cantaba su música y muchas personas blancas lo repudiaban por ser un blanco que cantaba esa música. Incluso hay una escena en la película que, aunque sí un poquito romantizada, sí sucedió, cuando su manager escuchó el disco por primera vez y no sabía si era un cantante negro o blanco el que estaba escuchando. Eso le pasaba mucho cuando sus canciones empezaron a sonar en la radio. Elvis creció en un suburbio principalmente afroamericano en Memphis, Tennessee, y asistía constantemente a la East Street Baptist Church. Fue ahí donde desarrolló su gusto por el gospel y por el blues, y de ahí viene su mayor influencia musical. El arte y la cultura eran parte de su contexto. Elvis era blanco y ciertamente tuvo una ventaja para entrar en el mainstream por esto, pero de ninguna manera era una persona privilegiada o que le fuera ajena completamente la cultura negra. Y aunque entró a la radio y tuvo mucho éxito, de hecho se convirtió en una de las primeras estrellas mundiales, era muy criticado por los sectores más conservadores de la sociedad americana. Entonces, ¿fue Elvis el rey del rock and roll? La respuesta es sí, porque llevó esta música más lejos que nadie y le abrió las puertas a otras personas como Little Richard y B.B. King. Él mismo ni siquiera se consideraba como el rey del rock and roll. El mundo entero se rindió a sus pies. Sin él no tendríamos a The Beatles, no tendríamos a los Rolling Stones, ni mucha música que conocemos actualmente. De hecho, parte interesante de esta película es que por fin se le hace justicia a las raíces musicales como Sister Rosetta, Chuck Berry, B.B. King y Little Richard. Y bueno, tampoco en esta película se retrata un aspecto muy importante de la vida del rey, la inmensa paranoia en la que se vio envuelto a un punto de perder prácticamente la cabeza. Con todo el éxito, con todo el dinero, con todo el abuso de sustancias, Elvis, digamos que fue uno de los primeros grandes rockstars, pero con esta característica peculiar. El rey llegó a punto de perder la cabeza prácticamente, tenía armas por todas partes y tenía la idea de que debía de convertirse en una especie de policía al servicio del gobierno de los Estados Unidos para acabar con los hippies. Incluso un día fue a la Casa Blanca a pedirle su placa al presidente Nixon, se presentó sin invitación y cuando avisaron a la oficina del presidente que el rey estaba en la puerta, estos les contestaron que no había programada ninguna visita de estado, a pesar de lo cual fue recibido al día siguiente y entró con un arma cargada y de ahí se origina aquella famosa foto del rey con el presidente. En estas mismas épocas visitó al señor Burns, aunque en este punto ya no se le entendía absolutamente nada. Pero nunca entendía lo que me decía. Strong, sharp and today, señor Burns. Basta, señor, por favor. Pero se dice que trataba muy bien a su madre. Tampoco aparece en la película aquella ocasión en la que Jerry Lee Lewis se presentó en Graceland totalmente enloquecido, armado y amenazando con matar a Elvis. Habían sido compañeros en Sun Records, tenían un background bastante similar, porque él también creció en un suburbio afroamericano, también se influenció del gospel y el blues, y al parecer también tenían un gusto por las armas y la misma paranoia.
suerte, este fue detenido por la policía antes de que pudiera cometer el homicidio. No es la primera vez que le disparaba a sus compañeros músicos, tiempo antes ya le había disparado a su guitarrista, entonces... Pero bueno, fue esta decadencia y tal vez la avaricia delictiva del infame coronel Parker lo que llevaron a Elvis a no hacer conciertos en el mundo, a estancarse en las presentaciones en Las Vegas. Esta paranoia, este abuso de sustancias, este sobrepeso lo llevaron a una muerte a una edad relativamente joven, con solo 42 años. Pero esto tampoco se aborda en la película, por lo que no podemos tomarla como una representación histórica muy fiel. Faltó mostrarnos el proceso para componer las canciones, aquel mítico viaje a Hawái, antes de que este fuera considerado un estado americano. Esto porque Parker se suponía que no podía salir del país, no tenía pasaporte. Pero la película nos ayuda a mantener el misterio, la mística de la que fue una de las primeras grandes estrellas de la música. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el video. Díganme en los comentarios si les gustó la película, cuáles son sus canciones favoritas del Rey. Mil gracias por vernos y recuerden que si les gustan estos temas melómanos, pueden suscribirse y seguir viendo nuestros videos. Hasta la próxima.